fue verdaderamente la conquista del desierto para la Argentina? Además de haber sido una campaña militar, implicó una transformación total en la economía, la política y la sociedad argentina. ¿Por qué el gobierno decide romper con los tratados de paz que tenía con los pueblos originarios y decide invadirlos? Quédate hasta el final que vamos a responder todas estas preguntas para que entiendas por qué la conquista del desierto fue tan importante para nuestra historia. La campaña del desierto fue una campaña militar liderada por el gobierno argentino que tenía como principal objetivo ampliar el territorio argentino hacia el sur del país, lo que hoy es actualmente la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta conquista se llevó a cabo entre los años 1878 y 1885. Territorio que hasta ese momento se encontraba habitado por pueblos originarios, es decir, no había tal desierto. Esta acción militar, que fue en gran medida liderada por Julio Argentino Roca, tuvo un enorme impacto dentro de la historia de Argentina porque implicó la expansión del territorio controlado por este país. A su vez, significó el exterminio de comunidades y la consolidación del tipo de modelo de país que se buscaba en ese momento, que era el modelo agroexportador. Esta invasión fue motivada por tres causas clave. En primer lugar, expandir el territorio de Argentina, consolidar su soberanía sobre ese territorio y establecer una frontera ante posibles conflictos con Chile. En segundo lugar, estas tierras ofrecían una gran recompensa económica debido a sus tierras fértiles, el ganado, la capacidad de cultivar, que estaba alineado con el modelo agroexportador que se estaba buscando hasta ese momento. Eso sí, para poder expandir la frontera agrícola y por ende poder trabajarla, era esencial la mano de obra. Y es por eso que en esa época es cuando se promulga la ley de inmigración para atraer justamente mano de obra a este nuevo territorio que se estaba por obtener. Pero de eso hablamos en otro video. Y la tercera causa que inspira esta conquista del desierto va a ser la búsqueda de la apropiación por parte de las familias burguesas de la época de estas tierras. Durante esta campaña el ejército argentino llevó a cabo acciones militares que terminaron por destruir las comunidades originarias y las que sobrevivían eran utilizadas para la servidumbre. La conquista estuvo respaldada por una ley, la 947. Esta ley fue la que permitió planificar y ejecutar la campaña del desierto. Aunque Roca es conocido por haber sido quien lideró esta campaña, en realidad previamente fue impulsada por el anterior ministro de Guerra, que era Alsina. Básicamente esta ley era una normativa que autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar las acciones militares que considerara para expandir la frontera del país. En otras palabras, esta ley le daba a las Fuerzas Armadas la absoluta libertad para tomar como sea estas tierras. El objetivo que se declaraba bajo esta ley era la conquista del desierto, pero en realidad este desierto estaba poblado por al menos 6 comunidades originarias. La ley asignaba un presupuesto de 1.600.000 pesos para la campaña, que permitía, entre otras cuestiones, la adquisición de armas, infraestructura, personal y todo lo que consideraran necesario para llevarla adelante. Esta conquista marca un antes y un después con respecto a las políticas indigenistas de la Argentina. Básicamente porque hasta entonces se habían firmado varios tratados de paz entre el gobierno argentino y los pueblos originarios para evitar cualquier tipo de avance de territorio y así respetar de alguna manera las fronteras. Pero esta paz y estos acuerdos por parte del gobierno argentino fueron olvidados. ¿Cuándo? Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda comienzan estos planes de invasión y de conquista con respecto a este territorio que se quería obtener. El primero de los planes que se lleva a cabo antes de la conquista del desierto fue la propuesta por Adolfo Alsina, que era su ministro de Guerra, que propone cavar una zanja nacional para así, de alguna manera, detener a los malones, que se les llamaba a los pueblos originarios, y de a poco ir tomando ese territorio. Sin embargo, Alsina muere en circunstancias un poco misteriosas y es entonces que asume como ministro de Guerra Julio Argentino Roca. Al asumir, Roca propone una ofensiva militar contra los pueblos originarios. Esta conquista, que termina más tarde en 1885, es lo que luego a Roca lo catapulta como candidato a la presidencia de la nación. Pero de eso hablamos en otro video. Retomando, una vez que Roca asume este ministerio, la ofensiva militar se hace muchísimo más cruel, más aguda. Además de la violencia militar, los pueblos originarios enfrentaron enfermedades, condiciones de vida extrema y trabajo forzado. Por lo tanto, los que no morían bajo las armas lo hacían de estas otras maneras.
Ahora, si nos ponemos en contexto de la época, podríamos preguntarnos cómo se tomó la sociedad en ese momento esta conquista que se estaba llevando a cabo. Siempre recordando que no podemos juzgar los hechos históricos desde la perspectiva que tenemos hoy en día, porque siempre su complejidad va mucho más allá de nuestra visión actual. Roca justificaba esta campaña con argumentos de civilización y de progreso, mostrando siempre a los pueblos originarios como obstáculos para el progreso. Toda esta invasión se comunicaba como un esfuerzo necesario para poder expandir las fronteras del país, proteger a la población argentina y también así poder generar riqueza a partir de la apropiación de tierra. Los diarios y periódicos de la época incluso mostraban esta acción militar como un triunfo, mostrando siempre a los pueblos originarios como salvajes que debían ser civilizados o erradicados. Ahora, entendiendo todo esto, ¿por qué se utilizó la palabra desierto? Justamente porque evoca la idea de ausencia de vegetación, de infraestructura y sobre todo de personas, cuando en realidad se calcula que este territorio estaba poblado por unas 20.000 personas. La imagen de desierto funcionaba para la época que consideraba desierto a cualquier territorio que no estaba poblado por personas blancas y civilizadas. Entonces, el uso del término desierto funcionaba de alguna manera para poder deshumanizar a los pueblos originarios y de esta manera justificar su desplazamiento. Muchas veces la conquista del desierto, el dominio de estas tierras del sur, es justificada por el incremento y las mejoras que tuvo la Argentina a nivel económico. En este caso te mostramos tres de las principales con las cuales se justifica este dominio. En primer lugar, la expansión territorial que le permitió al gobierno argentino expandirse hacia el sur del país y controlar la actual Patagonia, convirtiéndose así Argentina en el 8º país más grande del mundo. En segundo lugar, la conquista permitió la ampliación de las actividades agropecuarias. A partir de esto también se establecen nuevos establecimientos rurales que comienzan a trabajar sobre ganado ovino y ganado bovino, así como también la producción de cereales como el trigo y el maíz. Todo esto convierte a Argentina en un importante proveedor a nivel mundial, sobre todo a Europa. Además, también fomenta otro tipo de actividades más secundarias como la explotación forestal y la minería, que de todas maneras fueron más explotados un poco más adelante en el tiempo. Por último, tuvo un enorme impacto en la infraestructura del país. Se construyeron caminos, líneas de ferrocarril, nuevos puertos marítimos para así facilitar el transporte de las mercancías, y todas estas obras ayudaron a integrar el territorio nacional y, por supuesto, fortalecer la economía. Es importante mencionar que los pueblos originarios sí ofrecieron resistencia, sin embargo fueron superados por el poder y el número del ejército argentino. Hay testimonios de líderes de pueblos originarios que relatan los horrores que tuvo que vivir toda esta comunidad. En la descripción del video te dejo los diferentes tratados de paz que sí existieron entre el gobierno argentino y los pueblos originarios. Te destaco los más importantes para que puedas entender un poco más sobre nuestra historia. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte para más contenido histórico.